Es que tenemos unas tasas impositivas, altas o bajas, lo que sea, pero que sí hay un sistema tributario en concreto. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una especie, en México se creó el régimen fiscal preferente, esto es el título 6 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para decir, oye, ya yo no voy a manifestar o ya no voy a incluir una lista de países, sino voy a poner un capítulo en la ley del impuesto sobre la renta en el cual yo voy a considerar que cualquier entidad que se localice en ese tipo de jurisdicciones va a ser un paraíso fiscal para efectos tributarios. Y en pocas palabras representaría una tasa de impuestos menor a la del 17.5% para considerarse como un país que es sujeto a un régimen fiscal preferente. Ese es un cambio legislativo importante que se dio hace varios años, en línea con el cambio importante que se dio de eliminar la famosa lista negra para incluir el aspecto de las llamadas Controlling Foreign Corporation, esto es, un régimen fiscal que controla las inversiones en otros países. Segundo elemento importantísimo, ¿y qué está haciendo nuestro país en este aspecto? Como lo forman los tratados internacionales de doble tributación, tenemos un capítulo que se llama intercambio de información fiscal. Por lo general es un capítulo que se incluye en todos los convenios tributarios. Entonces, México tiene la posibilidad de solicitar información fiscal a otros países con los que tenga convenio y estos países tienen la obligación de entregarla a México. Pero ¿qué pasa con los paraísos fiscales? Nuevamente, corriente de la OCDE, México adopta esa corriente, se fomenta el intercambio de información fiscal, es decir, acuerdos de intercambios de información fiscal con jurisdicciones que, si bien es cierto, no tenemos tratados de doble tributación porque en sus países no se paga impuesto sobre la renta, pero sí entonces vamos a celebrar o estamos celebrando acuerdos de intercambio de información fiscal, por ejemplo, con Panamá, con Antillas Holandesas, con varios países del Caribe, en el cual, ¿qué pasa? Si un mexicano, un residente en México, tiene una inversión en Panamá, pues, jurídicamente, válidamente, México puede requerir información al gobierno panameño y el gobierno panameño estaría obligado a proporcionar la información al gobierno mexicano. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, bueno, o lo que se está haciendo por parte de la Secretaría de Hacienda, dos temas fundamentales. Uno, fomentar el intercambio de información fiscal con los países con los que tenemos tratado, y dos, fomentar la celebración de acuerdos de intercambio de información fiscal con los países que no tenemos tratado, pero que sí son jurisdicciones en las cuales los inversionistas tienden a tener sus intereses económicos para tratar de disminuir su carga tributaria en el país de residencia. Muy interesante esta síntesis que nos haces, y pues yo creo que otro de los aspectos que llevaron a que se quitara esta lista negra es, hasta cierto punto, algunos países tenían su propia lista, Arturo, si no mal recuerdo, y donde en aras de privilegiar o no a lo que sea mi jurisdicción territorial, podían no incluir ciertos países, ¿no? Exactamente. Y desafortunadamente, como bien nos menciona, la legislación actual nos marca una tasa del 17,5 para abajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de Irlanda, donde justamente en aras de favorecer los impuestos indirectos, la tasa del impuesto corporativo es menor a esta tasa? Que vemos en absurdos de países miembros de la OCDE, con los que tenemos celebrado un tratado, un convenio, modelo de la OCDE, pero que por nuestra legislación actual caerían en ese tipo de presunciones. Sí, tienes razón. Incluso podemos poner casos de Holanda, Irlanda, ¿no? Sí. Varios países con los cuales tenemos un tratado de doble tributación y en los cuales pareciera ser que por su tasa impositiva sí calificarían como países con regímenes fiscales preferentes. Sí. La idea es precisamente el intercambio de información fiscal. Aquí, por ejemplo, sí puedes tener o celebrar operaciones con esas partes, que por ejemplo un residente en México con un residente en Irlanda. El tema que tiene Irlanda es, dependiendo del ingreso, vamos a suponer que paga México una regalía a una empresa que está residente en Irlanda, el cuestionamiento sería si Irlanda es el receptor, si la empresa ubicada en Irlanda es el receptor de esa regalía, si acumula o no el ingreso en ese país. ¿Por qué? Porque de lo contrario podría ser un ingreso transparente, irse a otra jurisdicción y no pagar impuestos ni en Irlanda, ¿no? Correcto. Entonces, ahí el intercambio de información fiscal es bastante óptimo. Ahora, sí reviste una cierta contradicción en que tienes un país contratado
y en el cual la tasa impositiva de su residente es menor a la tasa del 17.5% de nosotros. Es una contradicción, pero se solventa ¿con qué? O con la transparencia, les comento, del intercambio de información, o dos, simplemente con la aplicación del tratado. Es decir, el tratado ya jurídicamente, legalmente, ya es jerárquicamente superior a una ley del impuesto de la renta. Es decir, está la Constitución, están los tratados internacionales, están las leyes reglamentarias, ¿no? Entonces, ya el tratado es de superior jerarquía. Entonces, un residente en Holanda, por ejemplo, podría decir, oye, independientemente de que la tasa impositiva sea menor al 17.5% que yo tengo que pagar en mi país por ese ingreso, ¿sí? En aras del tratado, ¿verdad? Tú me debes de proteger porque México se obligó a la firma de ese tratado. Por tanto, no me debes, en el caso concreto, no me debes de rechazar el pago de una deducción, rechazar el pago de una erogación, ¿sí? Rechazar la deducción. ¿Por qué? Porque soy un país contratado. Básicamente sería el silogismo, ¿no? De acuerdo. Muy interesante este caso mundial, pero si te parece vamos a aterrizar un poquito más a nuestra situación actual de México. Ya nos habías platicado un poquito, Arturo, pero me gustaría que nos abundaras. ¿Qué está haciendo México en materia de los tratados para evitar la doble tributación, justamente con el tema de precios de transferencia? Perfecto. Mira, básicamente en la legislación mexicana, antes de contestar tu pregunta, yo quisiera darles un preámbulo de la legislación mexicana. Muy concreto, muy sencillo y para que lo tomen en consideración. Con la inclusión de México ante la OCDE en 1994, pues evidentemente se tenían que establecer reglas de precios de transferencia. No fue sino hasta 1997 cuando México incorporó en su legislación el marco de precios de transferencia. Posteriormente hubo una reforma de importancia en el año 2000. En el año 2000 hubo una reforma de importancia, ¿para qué? Para decir, bueno, la materia de precios de transferencia incluye la revisión de cualquier operación o transacción que se tenga con partes relacionadas. ¿Cuál es la revisión? Porque a lo mejor nos hemos abarcado mucho en establecer precios de transferencia, etcétera, o la revisión, para entender la revisión de las autoridades fiscales, pero ¿qué es lo que vamos a revisar, ¿no? En cualquier operación vinculada, esto es, de partes relacionadas, los contribuyentes tienen ciertas funciones que se llama, involucras activos, ¿sí? Riesgos, ¿sí? Activos, pasivos y riesgos en la operación, ¿no? Se llama un análisis funcional, ¿sí? Entonces, en cualquier operación te van a revisar con qué activos cuentas para hacer la operación, qué funciones estás realizando y qué riesgos estás asumiendo. Esos son los tres pilares fundamentales: activos, funciones y riesgos. Ahora, de esas funciones importantísimas, en el año 2000, del 97 al 2000, era un análisis de manera global. ¿Qué quiere decir esto? Sin contar la operación o transacción. Simplemente te decían, oye, pues si tienes una tasa de retorno X y pagas impuesto sobre la renta en México, pues cumples con la materia de precios de transferencia, ¿sí? Análisis global de la operación. Pero pasado 2000, la legislación cambió e incluyó el tema, no, el análisis global no es suficiente, el análisis global es manipulable. Ahora lo que quiero hacer es un análisis operación por operación. Entonces, cualquier operación que se tenga con un residente en el extranjero, de compra de mercancías, de pago de regalías, de pago de intereses, de pago de servicios, etcétera, va a ser analizada operación por operación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se va a analizar el análisis funcional que les comentaba y se va a comparar con información pública, o sea, comparables, esa es función, y comparables, es decir, terceros independientes, para ver si se cumple con la materia de precios de transferencia. ¿Okay? Ahora, pasa la legislación, viene más o menos en el año de 2002, otra importante reforma, ¿sí? Como había comentado, de operación por operación, y en el 2006 ya viene la última reforma en materia de precios de transferencia, que implica que el contribuyente para la análisis
de precios de transferencia tiene que considerar una metodología que se le llama un orden de prelación. Esto es, primero, si tienes que aplicar un método, ¿sí?, que es el precio comparable no controlado. Ahorita lo explicamos, es como un avalúo, es decir, cuánto vale esta pluma en la parte relacionada y cuánto vale esta pluma con una parte independiente. Se hace un avalúo y evidentemente ese es el análisis comparable no controlado. Muy sencillito, obviamente implica desde luego una complejidad. El segundo aspecto sería el precio de reventa, el costo adicionado, y el tercero, precio de reventa. Entonces, y después de ahí vienen ya los análisis por utilidad. Entonces, es un cambio legislativo importante. ¿Por qué? Porque ya los contribuyentes tienen que partir de la base de analizar primero un método y luego, si este método no se acredita, pasar al segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un cambio legislativo importante. Ahora, basado en eso, las autoridades fiscales a partir del 97 empezaron ya a practicar auditorías a los contribuyentes. Entonces, es una experiencia en México. La materia entonces empieza, desde mi punto de vista, cuando las autoridades fiscales empezaron a revisar la situación fiscal de los contribuyentes. En este caso, vamos a situarnos, si quieren, en el año 1999 o 2000, pues van a revisar la situación del cumplimiento de precios de transferencia a partir de 97. Entonces, a partir de esos momentos, 99-2000, con respecto a la revisión de años anteriores, en 97, pues va a empezar la materia de precios de transferencia en México. Perdón, Arturo, que me interrumpa. ¿Por qué esos años de no revisión, 94 nos adherimos a la OCDE, suscribimos los modelos convenio, y hasta 99-2000, ese tiempo fue de conocimiento por parte de la autoridad, interiorizarlo? ¿A qué se debió? Bien, se debió a varias cuestiones desde mi punto de vista. Uno, a la inexperiencia en materia de precios de transferencia. Dos, al régimen de maquiladoras, y ahorita hacemos un paréntesis del régimen de maquiladoras. Y tercero, a que se estaba aprendiendo por parte de la autoridad fiscal la materia, ¿no? Ahora, el régimen de maquiladoras es bien importante. Antes de 97, sí había legislación de precios de transferencia que se incorporó más o menos por ahí del año 1992, 1993. Las maquiladoras en México, ¿qué pasaba? Las maquiladoras no pagaban impuestos en México. ¿Qué es una maquiladora? Una maquiladora es una empresa que hace un servicio por cuenta y orden del residente en el extranjero. En este caso, tienes una empresa en Estados Unidos, ¿sí?, tienes una subsidiaria, esta empresa de Estados Unidos establece una subsidiaria en México, ¿sí? ¿Para qué? Para que transforme, ¿sí?, por eso se llama maquila, transforme un producto, un insumo, un inventario, a un producto final. Es la transformación. Se llama la transformación de un producto, ¿sí? Bajo esa mecánica, la maquila pues no era dueño de nada. La maquila le proporcionaban los inventarios, le proporcionaban los activos, le proporcionaban el know-how, le proporcionaba todo tipo de intangible, ¿verdad? Y simplemente la maquila se dedicaba a transformar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? La maquila tenía el insumo, lo transformaba, lo retornaba a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, ¿sí?, y no pagaba impuestos en México, es decir, no había una utilidad. ¿Okay? ¿Qué se hizo en la Secretaría de Hacienda? En base a eso, en 94 más o menos, 93-94, se incluyó una legislación, ¿sí?, de maquiladoras, el famoso Safe Harbor. ¿Qué es esto? Diciendo, bueno, a ver, y hay conceptos importantes aquí. Si una empresa de Estados Unidos, ¿sí?, que realmente es donde se realiza la venta del producto, porque yo le encargo a alguien, a México, la elaboración del producto. Ese producto viene a Estados Unidos y yo lo vendo. ¿En dónde voy a pagar el impuesto? ¿O dónde voy a obtener la utilidad? En Estados Unidos. Aquí en México no, porque no vendo, ¿no? Nada más voy a tener un contrato de prestación de servicios. Entonces, en este supuesto, ¿qué te dice la norma internacional? Cuando una persona actúe por cuenta y orden de otra persona, bajo instrucciones detalladas de otra persona, en este caso de Estados Unidos, vas a tener un establecimiento permanente en el país, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, en aras de que el residente en el extranjero no tuviera un establecimiento permanente en el país, pues
respeta el precio de mercado y paga mi impuestos en México. Las llamadas maquiladoras de albergue. Exacto, ¿no? Entonces, ese primer supuesto, decir, oye, ok,